Bien, pues ya que los niños han salido, están saliendo en orden últimamente, ¿eh? Cuando se ora por ellos son bendecidos y los niños saben que tienen que guardar un orden aquí dentro. Antes salían armando jadeo, pero ahora ya salen en orden, como deben hacerlo. Bien, pues bienvenidos a todos. Os saludo en el amor del Señor. Saludo también a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Un fuerte abrazo para ellos y para todos nosotros también. Que podamos hoy estar atentos a lo que Dios quiere hablarnos, porque Dios cada día tiene un mensaje para nosotros. El tema es que nosotros tenemos que venir con la sed, con la ansiedad, con el deseo de que el Señor nos hable. Pero no solamente para que nos hable y luego se nos olvide, sino para que nos hable y lo pongamos luego por obra. La única manera de que no se nos olvide lo que el Señor nos dice es poniéndolo por obra. Si no, rápidamente se nos olvida. Bien, pues vamos a continuar con el tema que llevamos varias semanas con él, que yo considero que es un tema de gran importancia, porque la vida cristiana sin compromiso no es vida cristiana verdadera. Es una religión, es una serie de normas, preceptos que hacemos bien por obligación, lo que la Biblia llama obras muertas, o bien porque nos han enseñado a hacerlo, o cogemos la rutina, el hábito de venir los domingos a la iglesia, quizá también pensando en que si no venimos nos condenamos. Esto no funciona así. Tiene que haber una sed, un deseo, un hambre de la palabra de Dios, un hambre de que Dios nos hable, un hambre de estar los hermanos juntos, en armonía. Somos la mejor familia que existe, es la familia de Dios. Somos hijos de Dios, Padre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso debe regocijarnos, estar contentos, alegres de que llegue el día de reunión para poder estar los hermanos juntos en la presencia de Dios. Porque Dios está aquí, yo lo sé, lo tengo claro. La Biblia sí lo enseña también, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es una promesa del Señor. El Señor no es hombre para mentir, Dios es un Dios que cumple lo que dice. Por eso vamos a seguir tratando el tema del compromiso. El compromiso tiene que ser el compromiso no a medias. Jesús cumplió con su plan, su propósito de salvación para nosotros y lo llevó hasta el final, hasta la cruz. A veces se nos pinta un evangelio, digamos, bonito, aguado, porque es un evangelio aguado, un evangelio sin sufrimiento. Hay una secta por ahí que se denomina para de sufrir, pero Jesús no paró de sufrir hasta que entregó la última gota de su sangre por nosotros. Y nosotros, cuando nos duele cualquier cosa pequeña o muy pequeña que sea, enseguida nos entra la queja, la murmuración, la duda de que si Dios existe, o Dios nos habla, o Dios se ha olvidado de mí. ¿Cuántas veces se nos pasa por la mente, incluso lo decimos con nuestra boca? El Señor ya no me escucha. El Señor escucha a todo aquel que se dirige a Él de una manera sencilla, humilde, reconociendo su debilidad, sus carencias, y reconociendo también, por mucho que tengamos, que dependemos de Él. Ese es síntoma de humildad. Jesús dijo, aprended de mí, que soy humilde, en primer lugar. Y luego, manso. Manso no significa falta de fuerza, sino fuerza controlada. Tenemos que tener autocontrol, autodisciplina. Amén. Sabéis que el texto base de estos mensajes está en Lucas capítulo 9, verso 62, donde Jesús dice, ninguno que poniendo su mano en el arado, eso habla de compromiso, el momento que aceptamos a Cristo estamos poniendo la mano en el arado, mira hacia atrás, no es apto, no es aprobado para el reino de Dios. ¿Tú quieres ser aprobado? Tienes que poner la mano cuando te decides a seguir a Cristo. Debes seguirlo hasta el final. Vendrán problemas en esa travesía, en esa carrera de obstáculos, pero tu mirada tiene que estar puesta en la meta. Jamás debes mirar atrás
porque hay un gran peligro. Estamos estudiando precisamente el gran peligro que tiene mirar atrás. Hemos estudiado ya varias maneras, o sea, las distintas causas por las cuales miramos atrás y lo que significa mirar atrás. Mirar atrás, en primer lugar, significa dudar de nuestro llamado. A veces dudamos, no sabemos a qué nos ha llamado Dios. Y hay un mandamiento, algo que dijo su testamento, sus últimas palabras. Si no sabes qué debes hacer, recuerda lo que Jesús dijo momentos antes de partir. Y predicar el Evangelio a toda criatura. Si no sabes cuál es tu ministerio, empieza a poner en práctica el mandamiento. Yo le llamo el testamento, porque cuando alguien parte, las últimas palabras quedan como sentencia, ¿verdad? Y Jesús, las últimas palabras fueron esas. Y, como un mandamiento, un mandato, y predicar el Evangelio a todo el que se nos ponga por delante. Pero predicarlo primeramente con nuestro ejemplo. También significa mirar atrás, volvernos al pasado, querer recordar las cosas antiguas, lo que hacíamos antes cuando le pertenecíamos a este mundo, pero ahora le pertenecemos a Cristo y debemos hacer otras cosas. También mirar atrás es perder de vista el plan de Dios y también tener una dirección incorrecta de la mirada, un enfoque equivocado de lo que realmente es una vida cristiana. Y estamos estudiando el último o uno de los últimos motivos, causas de mirar atrás, que es ignorar, creo que ya lo comenzamos la semana pasada, ignorar que el principio y el fin debe ser Cristo. Jesús es el autor y el consumador, el que inicia y el que termina, el que inicia nuestra fe y el que la termina. Y la fe siempre tiene que estar de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿verdad? Hay una corriente por ahí, la superfe, que dice que por tener fe Dios está obligado a responderme y a darme lo que yo le pido. ¿Y dónde está la voluntad de Dios ahí? Es como un padre que permite todo, un padre débil que le concede a su hijo todo lo que le pide. Pero eso no es así. Jesús dijo, hágase tu voluntad. Cuando estaba en Getsemaní, la noche que iba a sufrir la cruz. Por eso la fe, la base de la fe, es precisamente la voluntad de Dios, no la nuestra. Amén. En Filipenses 1:6, Pablo dice, la buena obra que Dios comenzó en vosotros, la perfeccionará y la llevará a cabo. Y estuvimos hablando y tratando sobre la buena obra de Dios, y decíamos que la buena obra no comienza con una decisión humana, sino con un acto soberano de Dios. Cuando nos arrepentimos, confesamos a Cristo, lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador personal, o sea, cuando nacemos de nuevo, es cuando Dios comienza esa buena obra en nosotros. Él es el autor de la vida espiritual, cuando le respondemos al llamado. Claro, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Hay muchas por ahí también otras corrientes que dicen que Dios no hace falta orar porque Dios sabe lo que necesito, no hace falta hacer nada, simplemente ir a la iglesia, orar quizá con rutinas, con palabras repetitivas, pero no es así. Hablar con Dios es algo diferente. Orar no es monólogo que a veces hacemos. ¿Habéis visto los monólogos en televisión? Cuando uno empieza a hablar, se tira media hora solo ahí hablando. La oración no es eso. La oración es un trato, una conversación con nuestro Dios y Padre Celestial. Y eso se hace a través de la fe. Si no hay fe, no oramos. Porque para pedirle algo a alguien tienes que creer que ese alguien existe, ¿verdad? Y que te va a dar no los caprichos que tú quieras, sino la necesidad que tú tengas. Es lo importante. Por eso, si tenemos las señales, el deseo, el hambre de su palabra, la sensibilidad por el pecado, entender y saber y mirar el pecado como lo ve Dios, no como lo vemos nosotros, ahí está comenzando Dios la buena obra.
si hay estos síntomas en ti, ese deseo de buscar, ese hambre de la palabra de Dios, de ese alimento espiritual, y también siendo sensibles al pecado, si tienes esos síntomas es porque Dios ya ha comenzado la buena obra en ti. Mirar atrás es no entender la motivación del sacrificio. En Hebreos capítulo 12, verso 2, parte del versículo dice, el cual, Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Jesús sufrió la cruz y lo hizo con gozo. El gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, es ver que las almas se rindan y sean salvadas. Ese era el gozo. Él veía por encima de su sufrimiento, él veía la salvación de millones de personas, veía la salvación tuya y la mía, y eso le llenaba de gozo aún en medio del sufrimiento. También le llenaba de gozo la victoria sobre el pecado. Cristo venció al pecado en la cruz, y cuando nosotros somos de Cristo, Él nos da las fuerzas para vencer el pecado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo. Este versículo también es para esto, para saber que puedo vencer al pecado, porque Cristo me da las fuerzas, y Él fue el que primero lo venció. En Mateo capítulo 16, verso 25, dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Vivimos en un mundo que se aferra a lo pasajero, a las cosas que pierden valor. Hoy compras una casa o un coche y mañana ya vale menos, ¿verdad? Tú compras un coche hoy que te cuesta X, lo quieres vender mañana y ya te cuesta menos, ¿verdad? O sea, las cosas se desvalúan. Pero hay cosas, las cosas eternas jamás pierden su valor, sino que se revalorizan, ¿verdad? Por eso digo que vivimos en un mundo que se aferra, que se agarra a lo pasajero, al dinero, a la fama quizás, a la juventud. Pensamos que no nos vamos a hacer mayores. Yo tengo toda la vida por detrás. Los jóvenes dicen, tengo toda la vida por delante. Pero va a llegar un momento en que, digamos, tenemos toda la vida por detrás. Y se pasa muy rápido, no nos damos cuenta. La salud también es algo pasajero, ¿verdad? A la propia vida, a nuestra propia vida nos aferramos. Pero la enseñanza del Señor es clara y es firme. Si quieres retener tu vida, la perderás. Además, jamás podrás retener el tiempo. Tú no puedes parar el tiempo. Esto es una máquina que va. Y tú para, no, ¿qué va? El tiempo no hay quien lo pare. Hoy nacemos, empezamos a gatear, luego andamos, luego corremos, luego queremos hacernos mayores, tenemos 12, 14 años y queremos tener 22, 23. Pero llega un momento que dices, ojalá vuelva a los 22, y a los 23, y a los 16. Porque el tiempo pasa que no te enteras. Tú no puedes controlar el tiempo. Dios es el que tiene el control del tiempo. Si quieres vivir a tu manera, estarás desperdiciando tu vida. En cambio, si estás dispuesto a dedicarla por amor a Cristo, la hallarás eternamente. O sea, encontrarás el verdadero propósito para tu vida. Hay personas hoy en día que lo tienen todo, pero no tienen, les preguntas, hablas con ellos, y es que mi vida no tiene propósito. Y materialmente lo tienen todo. ¿Por qué? Porque hay algo en el corazón del ser humano que solamente lo llena Dios. Es como un puzzle y la pieza principal es Dios. Y cuando falta esa pieza, el puzzle está incompleto. Esta verdad, como dije la semana pasada y toqué por encima un poco y hoy vamos a profundizar, esta verdad fue expresada con gran sencillez por un joven misionero, Jim Elliot, quien escribió antes de ser martirizado: no es necio el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder.
dar lo que no puedes retener para ganar aquello que no puedes perder. La persona sabia no prioriza lo pasajero, sino que se preocupa por recibir lo eterno. Es el enfoque que está diciendo este joven misionero. A la luz de la palabra de Dios vamos a meditar y vamos a profundizar en esta declaración para que a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, Él nos ayude a vivir con sabiduría divina y con la mirada puesta no en lo pasajero, sino en lo eterno. Lo que no podemos retener. ¿Qué no podemos retener? La misma vida es breve. ¿Quién le puede retener o quién puede parar la vida? En el Salmo 90, versículo 10, nos dice que los días del hombre son 70 años. Yo ya estoy en la prórroga. Y con fortaleza, 80. Y su orgullo es molestia y trabajo. ¿Qué está diciendo aquí Moisés? Porque son palabras del Salmo escrito por Moisés. 70 años son los que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80, y yo añado, y algunos, los menos, llegan a 90. Pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. ¿Quién no tiene dolor y problemas en esta vida? Aún en los mejores años. Una vida de angustia, quizá de dolor, de problemas, pero todo esto pasa, hermanos. Lo mismo que nosotros. Los problemas y la vida misma pasan. Por mucho que cuidemos nuestra salud, nadie puede añadir un solo minuto a nuestra vida, a la vida que Dios ha decidido darnos. Ni tampoco un codo a nuestra estatura. Y por mucho que queramos alargar la juventud, mediante maquillaje, cirugías o gimnasio, la vejez no llega a todos. Jóvenes, la vejez no llega a todos. No desperdicies tu vida. Vive tu vida, aunque seas joven, vive tu vida dedicándola al Señor. Y entonces habrá un propósito digno en tu vida. No dejes para el futuro, porque nadie puede garantizar nuestro futuro, ¿verdad? Debemos aprender a vivir y a valorar cada época de nuestra vida. Como he dicho antes, los jóvenes, los niños quieren ser mayores, los adolescentes quieren ser ya maduros, pero cuando se llega a cierta edad ya queremos retroceder, pero es imposible. Vamos a disfrutar cada etapa de nuestra vida y vamos a disfrutarla en la presencia de Dios y haciendo su obra. Yo estoy disfrutando ahora de mi prórroga, porque yo ya tengo más de 70 años. La Biblia dice que Dios me concede 70, pero como estoy robusto, pues igual llego a 80. O llego a los 90. Pero yo no vivo preocupado por eso. Yo vivo el momento, disfruto de mi época, de mi etapa. No te amargues pensando en lo que va a pasar dentro de X tiempo. Ahora, otra cosa que se pierde, las riquezas se esfuman. Proverbios 23, verso 5, Salomón dice: ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ninguna? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Hoy tienes, mañana no tienes, pero lo eterno perdura para siempre. Puedes ahorrar, puedes invertir, puedes asegurar, pero todo eso se puede perder en un instante. Viene una crisis y todo vuela. Y nos quedamos con las manos en los bolsillos, con una mano atrás y la otra adelante. Creemos que nos va a durar la riqueza por la vida.
y llega una crisis como la que tenemos desde el 2008, vino una gran crisis que me afectó a mí, y de tenerlo todo, materialmente hablando, ahora no tengo nada. Materialmente hablando, tengo lo mejor, tengo la vida en Cristo, le sirvo a Cristo, predico su palabra y estoy orgulloso y contento de que Dios me arruinara materialmente para enriquecerme espiritualmente. Tenemos que ver las circunstancias de esta manera, hermanos. La fama y el aplauso de la gente también desaparecen. Los grandes de la historia fueron aplaudidos por un tiempo, pero todos pasaron. Se les va olvidando poco a poco. Yo no me acuerdo de mi tatarabuelo. De mi abuelo algo me acuerdo, pero muy débilmente. Se van olvidando. El mundo se olvida muy rápidamente. Pero escuchad bien, Dios no se olvida jamás del que le sirve fielmente. Veamos ahora lo que debemos dar. Hemos visto lo que no se puede retener. Ahora vamos a ver lo que le podemos dar a Dios. Primero, darle nuestra vida a Cristo. Él la dio por nosotros y se merece. La vida cristiana no consiste en tratar de añadir a Cristo como un adorno o complemento a nuestro plan, que a veces es lo que hacemos. Es como tener una licencia para hacer lo que yo quiero, supuestamente utilizando el salvoconducto de que soy cristiano, pero nos olvidamos de la voluntad de Dios. Hacemos las cosas que a nosotros nos agradan, lo que nosotros queremos y queremos que Dios las bendiga luego. Y eso es poner el burro detrás del carro. ¿Cómo va a avanzar el carro si el burro que tiene que tirar de él lo pone detrás? Es imposible. Primero es buscar la voluntad de Dios. Lo que quiero hacer, el trabajo que me ha venido, lo que yo deseo hacer, ¿está de acuerdo con la voluntad de Dios? Primero consúltale a Dios. La Biblia dice que si tú le pides a Dios pan, no te va a dar una piedra, ¿verdad? O si le pides un pescado, no te va a dar una serpiente. Lo que le pidas a Dios, si está en acuerdo con su voluntad, Dios te lo va a dar. Pero no hagas las cosas al revés. No decidas tomar tu decisión propia y luego que Dios apruebe tu decisión. Aunque no esté bajo la voluntad de Dios, aunque no sea nada malo, hermano, que a veces pensamos, no, es que lo que voy a hacer es malo. No, a lo mejor es algo bueno, pero si está fuera de la voluntad de Dios, no lo podemos hacer, es pecado, aunque nos parezca bueno. Si no está de acuerdo con Dios, es malo. No sé si estáis comprendiendo la idea. Estoy solo aquí en esta mañana. Hermanos, se trata de rendirle nuestra vida entera a aquel que dio su vida por nosotros. Como dice Pablo en Romanos 12:1, debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Sabéis que hacer cosas que no le agradan a Dios, cualquier cosa que hagamos que no le agrada a Dios, es pecado? Hermanos, ya que Dios nos ha demostrado su amor y es tan bueno con nosotros, tenemos la obligación, no la opción, la obligación de dedicar toda nuestra vida a servirle y hacer lo que a Él le agrada. Así es como se demuestra nuestra adoración verdadera. Que a veces adoramos a Dios porque adorar va unido a obedecer. A veces adoramos supuestamente a Dios y andamos en desobediencia. Eso no es verdadera adoración. La verdadera adoración va acompañada de obediencia a Dios. Cantarle alabanzas al Señor
Tú puedes alabar al Señor con alabanzas, pero cantarle alabanzas al Señor por simplemente cantar no sirve para nada, si no hay obediencia. Debemos, en segundo lugar, dedicar lo que tenemos a su causa. Y no estoy hablando solamente de dinero, no estoy hablando solamente de eso, sino de usar todo lo que somos y todo lo que tenemos para que Cristo sea conocido por aquellos que lo ignoran. Lo que hay que hacer es dar gustosamente. Que sea un privilegio cuando tú des lo que tengas que dar, sea dinero, sea tu tiempo, sea lo que sea, tienes que hacerlo con agrado. Lo que hoy das por Él te espera en la eternidad. Esto es lo que significa enviar tesoros al cielo. Lo que hagas por Él y para Él. Quizá aquí no lo veamos, nadie lo valore, pero son tesoros que estamos enviando arriba, al cielo. Por eso lo que le damos a Dios hoy lo recogeremos en la eternidad. La vida cristiana es una siembra constante. Lo que ofrecemos al Señor en esta tierra no queda olvidado ni perdido, sino que tiene una recompensa, un premio eterno. En Gálatas capítulo 6, verso 7, a este versículo se le llama la ley de la siembra. El apóstol Pablo lo expresa muy claramente diciendo: todo lo que el hombre, la persona, el ser humano sembrare, eso también segará. Esto significa, primero, lo que damos hoy es siembra para mañana. Hoy se siembra y mañana dará su fruto. Hay quien quiere ver el fruto antes de la siembra. Eso es imposible. Si no hay siembra, si tú no siembras, nunca vas a cosechar nada. Lo que damos hoy es una semilla plantada que dará su fruto en la eternidad. Cada oración, cada acto de servicio, cada gesto de amor hecho en el nombre de Cristo es una semilla plantada en el campo de Dios. Quizá aquí en esta tierra no siempre veamos los frutos, pero en la eternidad seguro que veremos la cosecha. Jesús mismo dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, sino hacerlos en el cielo. Lo que se invierte en lo eterno nunca se pierde. Es la mejor inversión que podemos hacer. Hoy se habla mucho de invertir, ¿verdad? Dinero en tal banco, en tal, comprar acciones, criptomonedas, que muchos son engaños y mentiras. Llevad cuidado con eso. Todo lo que inviertas aquí en esta tierra es efímero, es pasajero. Pero lo que se invierte en el reino de Dios es eterno. Hay un ejemplo muy claro y muy cotidiano. Un agricultor trabaja meses en el campo, preparando el campo, luego regándolo, luego sembrando. Se pasa meses y meses haciendo eso y no sabiendo el fruto, ¿verdad? Pero llega el momento en que ve el fruto. El agricultor sabe que al final habrá cosecha. Confía en la cosecha del futuro. Y también sabe que si cuida el campo, si lo riega, si le quita las malezas, la cosecha va a ser buena. Eso habla de limpieza espiritual en nuestra vida. Eso habla de santidad. Para que el fruto sea agradable a Dios, debe haber santidad. Sin santidad no hay fruto, hermano. En el Salmo 126, el salmista declara: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. El cristiano quizá sembremos con lágrimas, con esfuerzo, con fidelidad, porque sabemos, los verdaderos cristianos, creyentes, sabemos que un día se segará con gozo.
Las lágrimas y el sudor que derramamos cuando sembramos la semilla, cuando sembramos la palabra de Dios, se volverán cantos de gozo y de alegría cuando veamos el fruto, ¿verdad? Significa también, lo que retengamos, lo perderemos. Muchos vienen o viven aferrados a lo terrenal, al tiempo, a la riqueza, sus propios talentos, sus posesiones, pero todo esto se quedará aquí. Solo lo que le damos y dedicamos al Señor va a perdurar para siempre. También significa que la cosecha en la eternidad será gloriosa. Cuando estemos delante del Señor, dice Mateo, Jesús en Mateo, capítulo 10, verso 42, que Él nos recompensará hasta el vaso de agua que demos en su nombre. Mirad qué pequeña cosa es darle un vaso de agua a alguien. Pero Dios nos promete, a través de las palabras de Jesús, que será recompensado, tendrá su premio. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de recompensa, de premios que Dios le da a sus hijos fieles. Él nos recompensará, dice, hasta el vaso de agua dado en su nombre. Dice, y cualquiera que a uno de estos pequeñitos dé un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, quizás sea insignificante para el mundo, pero son grandes para Dios, por ser su discípulo. Dice, de cierto os digo que no perderá su recompensa, su galardón, su premio. Ningún sacrificio en favor de Cristo será en vano, hermanos. La eternidad revelará que todo lo hecho por amor a Él fue multiplicado, transformado en una corona, en una recompensa, la corona de justicia que hablaba Pablo, en gozo y en gloria compartida con Cristo. Ahora yo haría las siguientes preguntas. ¿Qué le estamos dando hoy? No lo que le hemos dado o lo que le pensamos dar. ¿Qué le estamos dando hoy al Señor? Tiempo, amor, servicio, recursos, compromiso. ¿Estamos comprometidos realmente con el Evangelio de una manera total? Si no es así, arrepiéntete, cambia de actitud, porque arrepentirse es dar un giro de 180 grados. Si no es así, si tus respuestas son negativas, tienes que hacer un alto en el camino. Tienes que analizar qué clase de vida cristiana llevo. Porque el cristiano vive. El que no cree existe. Hay la gran diferencia entre vivir y existir. Existir existen los animalitos, ¿verdad? Pero no tienen vida espiritual como tú y yo la tenemos. Y estamos en una nueva vida, gracias a Cristo. La vida que Cristo nos da, estábamos muertos. No teníamos vida. Un muerto no tiene vida. Estábamos condenados espiritualmente hablando. Estábamos con un pie en el infierno. Pero Cristo, en su amor y en su misericordia, junto con el Padre, tomaron la decisión de que Jesús se hiciera hombre. La segunda persona de la Trinidad se hiciera hombre, naciera en esta tierra, igual que nacen todos a través de una mujer, a través de una virgen. Y llevaba el propósito de enseñarnos primero el camino de la salvación, que era Él. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La salvación estaba en Él, pero tenía que morir primero. Sin sangre no hay remisión de pecado. Jesucristo tenía que derramar su sangre para que tú y yo fuéramos perdonados. Por eso nos compromete. Nos compromete a no vivir una vida mediocre. La vida en Cristo es una vida plena, abundante. No es andar quejándonos todo el día.
Eso ya lo hizo el pueblo de Israel durante 40 años por el desierto, viendo los milagros de Dios cada día y quejándose cada día. No te quejes, glorifica a Dios. Hay dos clases de personas en este mundo. Los que creen que no existen los milagros y los que piensan que todo son milagros. Porque todo lo que nos rodea, todo lo que vemos en nuestra vida son milagros de Dios. Si realmente lo entendemos y lo creemos. A veces muchos creen que los milagros tienen que ser... Sí, claro, sí, los milagros son cosas que no se pueden explicar. Pero hay cosas que no explicamos. Tú te asomas por la ventana y ves amanecer y no te explicas por qué. Y al día siguiente ves de nuevo amanecer y no te explicas por qué. Porque Dios lo ha diseñado así. Y eso es un milagro. La vida misma, cómo se forma, es un milagro. Que una mujer pueda concebir vida en su ser y en su vientre. Por eso no concibo a aquellos o aquellas personas que abortan. Cuando hay un gran privilegio en el ser humano, tanto el hombre como el engendrador, como la mujer que es engendrada. Los dos tienen un gran privilegio, que es dar vida, no quitarla. Hablan de interrupción del embarazo. ¿Qué interrupción? Cortas por lo sano, no interrumpen nada. Cuando alguien interrumpe, que luego sigue. Pero cuando tú interrumpes un embarazo, no estás interrumpiendo un embarazo, estás matando una criatura que tiene vida desde que fue engendrada. Desde el embrión hay vida. Por eso, hermanos, no nos cansemos de sembrar. Aunque el mundo no lo valore, Dios lo guarda en su corazón para la eternidad. Debemos vivir sabiendo que lo que sembramos hoy será nuestra cosecha luego en el cielo. El día del regreso de Cristo revelará si lo que hemos sembrado ha sido para nosotros o ha sido para Él. Y aquellos que hayan sembrado para ellos, cuando Jesús venga, harán lo que hizo Adán, esconderse avergonzado. El presentarse a Dios con las manos vacías debería ser un motivo de vergüenza para nosotros. Y no estoy hablando de salvación, repito, estoy hablando de las obras. Sabemos que no salvan a nadie, que la salvación viene por fe en la obra de Cristo. Pero estamos hechos, preparados para buenas obras. Y esas buenas obras son las que Dios va a premiar con algo extra, con recompensa, con galardones que habla la Biblia. Pero para eso tenemos que mantenernos fieles en nuestro propósito, en el propósito de Dios y en nuestro compromiso, fieles hasta el final. Lo que le damos hoy a Dios es una realidad, una inversión segura en la eternidad. Sembrar en Cristo es recoger vida, gozo y recompensa para siempre. También debemos dar nuestro tiempo, fuerza y juventud. Porque sea joven, no diga no puedo hacer nada por el Señor, que va, todo lo contrario. Hay niños de 7 o 8 años que yo los veo, que se ven muchas veces en internet, predicando ya con 7 y con 8 años. Dios puede usarte a cualquier edad. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Tenga los años que tengas. El día del regreso de Cristo, repito, va a revelar lo que hemos sembrado. En Apocalipsis capítulo 22, verso 12, dice Jesús: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón, mi premio, mi recompensa va conmigo, para recompensar a cada uno según su obra.
según su siembra. La obra, repito, no nos salvan, pero Dios nos va a recompensar por hacer las buenas obras, las cuales Dios preparó para que andáramos en ellas. Repito, esto no habla de salvación, porque sabemos que la salvación es por fe y no por obras. Habla de premio, de recompensa, de regalo, para aquellos que nos mantenemos fieles en nuestro compromiso hasta el final, no medias. Debemos dar, por tanto, nuestro tiempo, nuestra fuerza y nuestra juventud. A veces decimos, cuando sea mayor, le serviré al Señor. Eso es un aplazamiento de una realidad que tienes que hacer hoy. Dale lo mejor de tus años, no lo que te sobra, sino lo primero. El Señor merece las primicias. Y quiero hablar de las primicias. Las primicias es lo primero de cada cosa. En el Salmo 5, versículo 3, dice David, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En este versículo David nos revela que para el hombre o la mujer de Dios, la primera cita del día no es con los asuntos urgentes que puedas tener ese día, ni siquiera con tu familia, ni con las personas que te rodean, sino con tu Señor. Ese es el principio que nos marca ahí David, que lo primero que debemos darle al Señor son las primicias cuando nos despertamos cada mañana. Tener unos momentos de agradecimiento a Dios por el milagro de un nuevo día y por el descanso de la noche. Dice el salmista David, de mañana oirás mi voz. David no concibe comenzar el día sin dirigir primero su voz a Dios, en la quietud del alba, donde no hay prisas todavía, no hay ruido, no hay estrés. Antes de hablar con nadie, habla con tu Dios. Antes de abrir tu agenda, abre la Biblia. Antes de enfrentarte a los retos y problemas del día, descansa en la presencia de aquel que tiene en control todo lo que vas a hacer ese día. Luego dice, de mañana me presentaré delante de ti. David no solamente ora, sino que se presenta como quien comparece ante un rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La oración no es un monólogo, como dije antes, sino un encuentro reverente y consciente con el Señor Dios de la creación. Y debemos presentarnos tal como somos. Hay quien se cree superior a los demás o cree incluso que tiene más amor que el propio Dios. Tenemos que presentarnos como somos realmente, con nuestras luchas, nuestros problemas, nuestras cargas, nuestras alegrías, también con nuestros proyectos, para ver si están de acuerdo a su voluntad. Y luego dice, y esperaré. Esto habla de esperar el tiempo de Dios, la paciencia. Que no es pararse, a veces paciencia pensamos que es pararnos, no, es tener la paz, la conciencia de que Dios va a hacer algo, pero tengo que esperar el tiempo suyo. Por eso David no solo ora y se presenta, sino que también espera. La oración verdadera no es simplemente hablar, sino confiar. No es descargar ansiedades y problemas delante de Él y luego salir corriendo, sino aprender a descansar en que Dios responderá a su tiempo, a su manera y de acuerdo a su voluntad. Eso significa esperar en el Señor. Eso significa confiar en Él. ¿Cuánto nos cuesta esperar, verdad? Queremos respuestas ya, inmediatas, soluciones rápidas. No sabemos o no nos damos cuenta que Dios necesita no saber qué clase de fe tenemos, porque Él la sabe, sino saber qué clase de fe tienes tú. Y por eso te hace esperar.
para que sigas confiando en Él. Si te da una respuesta rápida, una solución rápida, pues ¿para qué te sirve la fe? Dios nos prueba la fe en medio de esperar. Esperar es la raíz de esperanza. Y esperanza significa saber y tener la seguridad, la garantía de que Dios cumple lo que promete. Por eso yo espero en el Señor. Tengo la esperanza de que Dios me va a socorrer en mi necesidad. La fe madura se distingue por la paciencia. El cristiano maduro deposita su petición, su súplica en las manos de Dios y se queda tranquilo. No se afana, sabiendo que Él es fiel y que a su tiempo responderá. Hermanos, comencemos cada día con el Señor. Cogedlo como un hábito. Cada día, los primeros minutos que sean para el Señor. No te va a quitar tiempo de tu trabajo, de tu ocio. Al contrario, Dios es el que controla el tiempo. Dedícale los primeros minutos del día a estar en su presencia. No hay mejor inversión de tiempo que dedicar los primeros minutos a buscar a Dios en oración. Al orar, no olvidemos, eso sí, que nos presentamos ante un rey. Tenemos que hablar con Él con respeto y reverencia, porque es rey, pero también es padre. Y tenemos que presentarnos a Él sabiendo precisamente, teniendo la confianza que un hijo tiene con un padre. Un padre, hoy en día la palabra padre está desvaluada. Hay muchos que dicen, mi padre es un amigo mío. Ya no está ejerciendo bien su labor de padre. Un padre primero es padre. Y hay que honrarlo y respetarlo como padre. Y después, si es amigo, mejor. Pero un padre no es sustituido por un amigo. Un padre es un padre y tiene autoridad sobre sus hijos. Y sus hijos le deben respeto, honra y reverencia. Luego te diriges a Él con la confianza de que eres su hijo. Claro. Pero tú no puedes dejar de ser padre para ser un amigo. No sé si entendéis. Porque hoy en día se dice que es muy bonito que los padres sean amigos de los hijos. Sí, pero sin dejar de ser padres. Aprendamos, pues, a esperar. El silencio de Dios no significa ausencia. No significa que no esté trabajando para nosotros, sino que está obrando de manera más profunda de lo que quizá imaginamos. El secreto de la fortaleza espiritual de David no estaba en su capacidad de ser rey, ni en su habilidad, digamos, militar, sus estrategias militares, sino en que cada mañana levantaba su voz al cielo, oraba y esperaba en el Señor. Y por eso el Señor le daba la victoria. Qué ejemplo, ¿verdad?, de David. Que este ejemplo nos empuje a hacer lo mismo. Empezar cada mañana con la certeza de que nuestro Dios y Padre nos oye, nos recibe y nos responde. Pero a veces guarda silencio por un tiempo. Quiero hablar ahora de los silencios de Dios. Apocalipsis 8:1 dice, y aquí hubo silencio en el cielo como por media hora. Uno de los aspectos de la vida cristiana que a veces ni entendemos es cuando clamamos y Dios parece no responder. Nos acostumbramos a oír su voz, nos acostumbramos quizá a los milagros, a la palabra de consuelo, pero ¿qué hacemos cuando lo único que recibimos es silencio de parte de Dios? ¿Por qué el Señor guarda silencio? El silencio de Dios es uno de los mayores ejercicios de fe, donde mejor se puede ejercitar la fe, cuando el Señor no nos responde en el momento que lo deseamos. Cuando el Señor calla, en ese momento que quizá más deseamos que hable, pero el Señor calla. Ahí es donde tenemos que empezar
a ejercitar la verdadera fe. A lo largo de la Biblia, hombres y mujeres escogidos enfrentaron los silencios de Dios. Job gritaba sin respuesta. María y Marta enviaron a llamar a Jesús cuando su hermano Lázaro estaba enfermo y Jesús calló. Jesús se quedó 2 días más en el mismo lugar, no respondió. Habacuc, que clamaba, ¿hasta cuándo, Dios, clamaré y no oirás? Debemos ver primero el silencio como una prueba de fe. Dios calla para que confiemos, no en lo que vemos, sino en lo que es y en lo que Él a su tiempo puede hacer. En el Salmo 22, versículo 2, David lo expresa con angustia y dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, pero inmediatamente reacciona y afirma, pero tú eres santo. Job, en su noche oscura, no entendía nada, pero él dijo, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Cuando Dios calla, el creyente debe recordar que la fe no descansa en las respuestas inmediatas, sino en el carácter eterno y en la soberanía de Dios. Aunque no entendamos su obrar, podemos confiar que en su corazón desea lo mejor para nosotros. Pero Dios prueba nuestra fe para que aprendamos a confiar en Él, aunque no veamos su respuesta inmediata. Debemos ver también, en segundo lugar, el silencio como preparación para una obra mayor. En Apocalipsis 8:1 que hemos leído, vemos que el silencio en el cielo precede, va por delante a juicios y actos poderosos. Podemos verlo en Apocalipsis 8. Un ejemplo, entre el relámpago y el trueno siempre hay un silencio, ¿verdad? Primero vemos el relámpago, se pasa un tiempo y luego viene el trueno. Antes del milagro viene la espera. Si tú tienes capacidad para esperar, verás ese milagro. Si no, jamás lo verás. En Betania, en casa de sus amigos Lázaro, Marta y María, Jesús no llegó, como hemos visto, inmediatamente cuando Lázaro enfermó. Cristo guardó silencio simbólicamente, se quedó 2 días en el sitio donde estaba. Entonces Marta y María pensaron que ese silencio era indiferencia, pero en realidad era una preparación para una manifestación mayor. ¿Cuál era esa manifestación mayor? La resurrección de Lázaro. ¿Estáis entendiendo? El silencio de Dios anuncia que viene algo mejor de lo que esperamos o lo que pedimos. El mismo silencio de Dios en nuestra vida muchas veces significa espera. Estoy preparando algo mejor, aunque no lo veas. Ten paciencia, espera. Debemos ver también en el silencio como respuesta diferente a lo que esperamos. A lo mejor el Señor nos responde algo que no esperamos, que es diferente a lo que estamos deseando. A veces pedimos que Dios cambie las circunstancias y Él calla. Pero ese silencio ya es una respuesta. No habrá cambio exterior, pero sí la manifestación de su gracia en nuestro ser interior. ¿Estás comprendiendo? Recibimos esa esperanza en nuestro ser interior. Pablo oró 3 veces para que el Señor le quitara el aguijón. Dios guardó silencio las 2 primeras veces, ¿verdad? Por eso le clamó 3 veces. Hasta que finalmente Pablo escuchó la respuesta de Dios. Bástate mi gracia. Vas a continuar con las circunstancias, pero yo te voy a poder capacitar, te doy el poder que te capacita para que vayas superándolas. Eso es lo que hace Dios mediante los silencios que a veces no entendemos. El silencio enseñó a Pablo que lo importante no era la ausencia del problema, sino la suficiente gracia que nos viene de parte de Dios.
Dios no cambió las circunstancias, pero sí le dio la capacidad para hacerle frente. Amén. Quizá tú estés orando por un puesto de trabajo, por una sanidad, por una situación económica, por una situación familiar, y todo parece sin respuesta. Debes ver a través de ese silencio que Dios te está diciendo: no cambiaré las circunstancias, pero te daré fortaleza para atravesarlas. Y eso nos motiva, hermanos. A mí me motiva. No que el Señor me quite el problema, que sería a lo mejor lo que deseamos todos. Si tenemos un problema, que Dios lo quite. Pero a veces es mejor que maduremos en nuestra vida espiritual y en nuestra fe a través precisamente del sufrimiento. ¿Estáis entendiendo? Y saber que en medio del sufrimiento tenemos al Señor con nosotros. Debemos ver también, en cuarto lugar, el silencio como una comunión íntima con Él. El silencio de Dios no siempre es ausencia. A veces significa tener comunión con Él. En Primera de Reyes, capítulo 19, verso 12, vemos que cuando Elías huyó al desierto, dice que Dios no estuvo en el viento, ni en el fuego, ni en el terremoto, sino en un silbo apacible y delicado. Un suave susurro. ¿Cómo vamos a escuchar el suave susurro de Dios si no tenemos intimidad cercana con Él? Si susurra el Señor a 100 metros de mí, yo no lo puedo escuchar. Tengo que estar cerca de Él, y a veces queremos escucharlo estando lejos de Él. Tenemos que buscar esa comunión de intimidad para que en ese silencio de Dios podamos escuchar su silbido, su silbo apacible, el suave susurro, que repito que para poder escucharlo tenemos que estar en intimidad con Él. En ocasiones Dios nos lleva a una relación más profunda, donde no se trata de palabras, sino de presencia. Simplemente estar en su presencia, aunque no hablemos, ni hable Él, ni hable yo. Son como dos enamorados que estando juntos se miran a los ojos y no hace falta que se hable. Están gozosos porque están el uno en la presencia del otro. A veces no hacen falta palabras para demostrar nuestro amor y que Él lo demuestre a nosotros. Es simplemente disfrutar de su cercanía, disfrutar de su presencia. A veces no lo podemos escuchar porque venimos con el estrés puesto, las prisas, sacamos la lista, le pedimos, pum, pam, y solo que nos vamos corriendo. Y el Señor está ahí esperando darte quizá una dirección para ese día y no le damos tiempo. No disfrutamos de la presencia de Dios. El silencio de Dios puede ser una invitación a dejar de buscar respuestas y empezar a disfrutar de su compañía, de su cercanía, para así poder escuchar su voz. No necesitamos siempre explicaciones, que siempre queremos la explicación y el motivo, por qué, y por qué, y por qué. Lo que necesitamos, hermanos, es estar en su presencia. Los silencios de Dios no son castigos, son lecciones de amor. Nos prueban, para que nuestra fe no dependa de lo que vemos. Nos preparan, porque detrás del silencio viene la obra. Responden, aunque no sea como esperamos. Nos acercan, porque aprendemos a disfrutar de Dios mismo más que de sus bendiciones. A veces nos preocupan más las bendiciones. Estamos más atentos a sus bendiciones que al que nos bendice. Buscamos sus bendiciones y no buscamos a Dios que nos bendice. Tremendo error. Si hoy vives en el silencio de Dios, no desesperes. Dios puede estar callado, pero sigue obrando. Recuerda la promesa que encontramos en el Salmo 121, verso 4. Dice, el que guarda a Israel, hoy representaría a su iglesia,
no se dormirá. El silencio no significa olvido, significa que nuestro Dios y Padre Celestial está trabajando en un nivel más profundo. Quizá alguien hoy se sienta como Marta y como María diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Una se lo dijo reprochándolo, Marta: Señor, si no hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Marta le dijo lo mismo, pero de distinta forma, pero le dijo lo mismo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor responde: no temas, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, esto habla de muerte espiritual también, el que esté muerto vivirá, tendrá nueva vida, resucitará de la condenación eterna, donde antes de conocer al Señor estábamos. El silencio se convierte siempre, hermanos, en voz de vida. Termino dándote un consejo, y es que debemos confiar en el Señor aún en medio de sus silencios. Al final, el que calla es el mismo que un día abrirá su boca para decirte: bien, buen siervo fiel, entra a gozarte con tu Señor. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.